Muchas gracias, Empresability, por esta oportunidad de tomar un tema realmente que es muy trascendente y que creo que está muy caliente en la mente de empresas, gobiernos y ciudadanos y evidentemente en el ambiente. Ahí me encantaría empezar, si nos ayudan a presentarse Antonio y Jorge, por favor. Hola, ¿cómo están? Bueno, pues antes que otra cosa, gracias a Empresability por la invitación. Gracias, Jesús, por la moderación de este panel y a mi colega Antonio Vizcaya por participar también en el mismo. Yo soy Jorge Calderas. Tengo experiencia prácticamente 13 años en Administración Pública Federal. Los últimos 7 de ellos estuve en la Secretaría de Energía como subdirector de área. 6 de ellos, el último estuve como director de área. Y después de ese tiempo, estoy actualmente trabajando en una empresa en donde nos dedicamos a descargar, a recolectar, a transportar y a valorizar los residuos que genera la industria marítima. En paralelo, soy cofundador de una consultora ambiental con enfoque en economía circular que se denomina Estrategia Circular MX. Mi nombre es Antonio Vizcaya, igual, ¿no? Primero que nada, agradecer a Felipe por la invitación. Encantado de estar contigo, Jesús, contigo, Jorge. Pues bueno, yo de volada soy consultor, llevo varios años, ¿no? En el área de consultoría, principalmente en consultoría de negocios en temas de sostenibilidad. Estoy sentado principalmente en dos proyectos. Uno que se llama 17 Sport, que lo que hacemos es tratar de asesorar a las organizaciones involucradas en la industria deportiva para que puedan acelerar su desempeño en temas de sostenibilidad, principalmente trabajando en Europa y en Estados Unidos. Por otro lado, estoy con Cueponi, que con Cueponi es una consultora un poco más tradicional en temas de sostenibilidad, ¿no? Que ayudamos a muchas empresas en México precisamente para que avancen, ¿no? Su desempeño en estos temas. Y por último, ya nomás para cerrar, soy profesor en un par de universidades en México, en la UNAM, en una materia enfocada en sostenibilidad y negocios, y en la UP en una materia enfocada en cómo comunicar, ¿no? Los esfuerzos que se hacen en temas de sostenibilidad. Y pues encantado de estar aquí. Perfecto. Bueno, pues creo que tenemos dos panelistas muy buenos con muchísima experiencia. Yo quisiera empezar para platicar y que nos den sus puntos de vista sobre, evidentemente, el cambio climático y esas amenazas globales, que es una de las más grandes en nuestro tiempo. Entonces, en este caso, Antonio, me gustaría que nos dieras sus puntos de vista sobre cómo explicar brevemente cómo está afectando financieramente a los negocios a nivel mundial el cambio climático. Claro, Jesús, digo, creo que para este tema, y me imagino que ya se habrá comentado en muchos paneles, ¿no? Pero habrá que dar un pasito hacia atrás, ¿no? Y entender en qué momento estamos hoy. Creo que hace un par de días se publicó un nuevo estudio, ¿no? Por la revista Nature, que hablaba de que el verano del 2023 ha sido el más caliente en los últimos 2000 años, ¿no? Se registró que en el norte global se hablaba de una temperatura excedente de 2.7 grados, ¿no? Entonces, al final, cada vez estamos más cercanos, ¿no? A estos eventos. En temas de agua, pues lo estamos viviendo en Ciudad de México, en prácticamente todo el mundo, ¿no? Se habla de que 4.000 millones de personas, que es el 50% de la población, han experimentado escasez de agua en algún mes del año, ¿no? Entonces, esto es algo que se vive en todos lados, en todo el año, ¿no? Y que lo experimentamos todos, ¿no? Y a nivel económico, ¿qué pasa? La realidad es que ya se han hecho estimaciones, ¿no? De si no trabajamos, ¿no? Para cumplir con estos objetivos, ¿no? Principalmente con el objetivo de 1.5 grados, cuál va a ser el impacto, ¿no? que va a tener en la economía. El Foro Económico Mundial, por ejemplo, registra que aproximadamente podríamos ver una reducción del PIB de un 18% si no llegamos a cumplir con ese objetivo para el 2050, y este objetivo, si no me equivoco, podría llegar hasta 23, ¿no? Más bien esta reducción podría llegar hasta un 23%. A nivel económico, se han visto cuáles son los daños para las empresas. Pues principalmente se hace una estimación, ¿no? De que una empresa podría ver a lo mejor una pérdida de un 15% en el EBITDA, ¿no? Derivado de pues, los impactos, ¿no? Que tiene el cambio climático en sus operaciones. Puede ser desde un riesgo físico, ¿no? Por inundaciones, incendios, etcétera, hasta un tema de transición, ¿no? Por no estar preparados para regulaciones, por no contar con la tecnología o la infraestructura suficiente, ¿no? Entonces, cada vez más, ¿no? Queda más claro, ¿no? Este impacto, ¿no? Que estamos viendo día a día, ¿no? Y cómo puede afectar a nivel macro, ¿no? A cada país y a nivel individual, ¿no? A las empresas. ¿Por qué no que nos quieres aportar algo? Sí, aquí yo creo que es bien importante para las empresas y organizaciones considerar los riesgos que rodean esos impactos que se derivan del cambio climático.
yo les recomendaría que cada año el World Economic Forum publica el Global Risk Report, en donde identifica los riesgos a 2 años y a 10 años. Puede ser una guía que todas las empresas pueden tomar en cuenta. Los divide por 5 grandes rubros y creo que los principales en su top 10 son siempre los relacionados con el cambio climático, ¿no? Entonces, para elaborar sus estrategias, pues deben de considerar plenamente los riesgos. Y una parte bien importante que vi en el panel anterior es que hablaron de los objetivos de desarrollo sostenible, de la Agenda 2030, y toda estrategia empresarial se debe de alinear a los ODS. Incluso pues ya el Pacto Mundial de las Naciones Unidas sugiere, solicita, pide, hace hincapié a todas las empresas que se sumen a este pacto global para incorporar ya dentro de sus estrategias y sus modelos de negocio acciones que puedan permear, tener ese impacto positivo, como se le conoce el triple impacto, para que de alguna u otra forma pues logren mitigar dentro de sus organizaciones, en las comunidades donde tienen operaciones, en sus cadenas de valor, en sus propios stakeholders, como ya lo platicaron también en el panel anterior. Entonces, sin duda el cambio climático es un tema no de moda, sino es un tema que ya se viene representando y se debe considerar desde hace muchos años. ¿Ustedes ven un escenario de impuestos supranacionales o fuera de territorio? O sea, que alguien diga a la Unión Europea, diga, oye, ¿saben qué? Si tú no cumples con esto y con esto, tú vas a tener un arancel para exportar a la Unión Europea. Por poner un ejemplo, ¿ven algo así? Bueno, pues ya actualmente la Unión Europea, creo que este año ha sido el gran año de las directivas europeas, en donde se emiten esas regulaciones en diversas materias. Lo hemos visto ya en packaging, lo hemos visto en materia para evitar el greenwashing, lo hemos visto en los reportes de sostenibilidad con enfoque o incluyendo una vertiente de economía circular. Entonces, sí, efectivamente, pues ya a nivel bloque económico, pues en Europa ya hay ese liderazgo donde pues nos llevan de avanzada pues muchos años. Sé que también hay a nivel mundial pues una parte de el impuesto al carbono, los mercados de carbono. Entonces, pues esa parte, como tú lo dices, es algo que a través de los gobiernos, mediante la definición de marcos jurídicos, normativos y política pública, se inhibe que las empresas puedan emitir a la atmósfera gases de efecto invernadero. Perfecto. Jorge, ¿qué nos podrías comentar en términos de qué están haciendo las empresas para mitigar sus impactos ambientales? Fíjate que aquí puedo ser yo un ejemplo vivo. Una vez me preguntaron hace poco, oye, ¿tú qué estás haciendo para contribuir al desarrollo sostenible? Y fíjate que cuando yo trabajé en la Secretaría de Energía, pues llevaba a mi cargo varios proyectos y otras actividades, ¿no? Pero llegó un momento en el que tocó a mi puerta la empresa donde trabajo actualmente, Maritime Procurement Services, y me ofreció una gerencia de economía circular, respecto de la cual se puede implementar a través de solo una persona que tenga ese liderazgo, en este caso yo, acciones que puedan resultar favorecedoras y que puedan permear al interior de una empresa. ¿A qué me quiero referir? Muchas de las veces hay, obviamente dentro del ecosistema empresarial debemos de considerar a las MIPYMES y a las grandes empresas, ¿no? Que hay distinción de recursos económicos, materiales y humanos, ¿no? Sin embargo, el foco o el enfoque que deben de tomar todas las empresas, no importa la industria a la que pertenezcan, el tamaño o incluso la ubicación, porque sabemos que las realidades de acuerdo a ubicaciones pueden ser totalmente distintas y bien particulares, pues deben de incorporar entre su plantilla de colaboradores pues una posición, llámese de analista, coordinador, gerencial, directiva, que tenga ese conocimiento sobre sostenibilidad y en la mayoría de los casos, y que sea así posible, pues de economía circular.
Las empresas pueden participar, pueden tener ese impacto, ese triple impacto incorporando a un elemento en sus filas que tenga ese conocimiento. Me han preguntado también, oye Jorge, pero pues yo soy una MIPYME, no puedo incorporar una persona que tenga ese conocimiento porque me sale muy caro, ¿no? Ya lo dijeron en la ponencia anterior, la sostenibilidad no es cara y pues yo creo que hay que verlo desde el enfoque donde nos encontremos, ¿no? Y en ese sentido, pues para una MIPYME, no importa el sector, la industria donde se desarrolle, pues sí ese sería un gasto importante, considerable, incorporar una persona con ese conocimiento. Sin embargo, pues yo lo que les he comentado es de que siempre deben de tener ese espíritu de investigar, ya sea la persona que tenga liderazgo en esa MIPYME, que no tenga posibilidad de adquirir un consultor o una persona que forme parte de sus colaboradores con ese conocimiento, pues, oye, ¿qué es sostenibilidad? ¿Qué es economía circular? ¿Cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible? Yo creo que por ahí es el inicio de un camino de la sostenibilidad empresarial, tener ese interés, porque de plano, si las partes interesadas, si nuestro propio ecosistema empresarial no nos de alguna u otra forma impacta para investigar o despertar ese interés de qué es lo que es la sostenibilidad, qué es lo que implica, pues yo creo que esas empresas pues se van a quedar en el camino, ¿no? Actualmente incorporar la sostenibilidad y economía circular en una estrategia empresarial es lo de hoy, y no es porque lo de hoy sea una moda, sino es lo que se tiene que hacer sí o sí. Mira, voy a brincar ahí con un par de comentarios. Yo creo que uno es claro que las empresas están avanzando cada vez más y más rápido en temas de decarbonización, ¿no? Y precisamente en reducir, ¿no? Las emisiones que están lanzando. Pero la realidad es que creo que, y regresando, ¿no?, a lo que hemos comentado al principio, todavía nos quedamos muy cortos en medidas de adaptación, ¿no? ¿Qué se está haciendo para combatir los efectos del cambio climático? ¿Qué mejoras estás haciendo en temas de infraestructura? ¿Cómo estás previniendo, ¿no?, que tu cadena de suministro no se afecte por temas de agua, por temas de incendios? Entonces creo que habría, ¿no?, que dividir la conversación incluso en dos temas. Uno, lo que se hace, ¿no?, por parte de las empresas para mitigar su impacto en el medio ambiente en tema de decarbonización, que pareciera que de ese tema ya tenemos más información, ¿no?, y estamos avanzando un poquito más. Pero regresando a lo que yo comentaba al principio, en un mundo en el que los fenómenos climáticos extremos cada vez van a ser más constantes y más fuertes, tenemos que prepararnos, ¿no?, para esos efectos. La realidad es que parte de la inversión, ¿no?, que tenemos que destinar es para estar preparados para eso, ¿no? Y creo que ahí es donde yo diferiría un poquito con lo que comentaba Jorge, ¿no?, y con lo que se comentaba de que la sostenibilidad no es cara. La realidad es que sí implica un costo, ¿no?, en muchos escenarios. Creo que no es un pretexto para no hacer nada, pero sí es un costo. Cuando tú ves normalmente las encuestas, ¿no?, y los análisis que se realizan, el primer impedimento, ¿no?, para las pequeñas y medianas empresas de realizar algo al respecto es falta de financiamiento y falta de conocimiento, ¿no? Entonces, creo que sí hay un obstáculo importante ahí que se debe de atender, incluso a nivel regulaciones, ¿no? Retomando el tema de regulaciones, estamos viendo cada vez más cargas a nivel obligación para todas las empresas, y la realidad es que no implica lo mismo para una empresa transnacional de miles de millones de dólares cumplir con esas obligaciones que para una empresa que no los tiene, ¿no? Entonces, esos costos normalmente pueden definir si la empresa subsiste o no, ¿no? Entonces, creo que sí hay muchas cosas que se tienen que considerar en el tema, y creo que va a ser una buena entrada para el siguiente tema, en el tema de justicia, ¿no? De cómo ser equitativos cuando hablamos de sostenibilidad, cuando hablamos de cambio climático y de las medidas que se deben adoptar. Nosotros sabemos, vemos que las empresas, no importa su tamaño, deben tener un claro mapa de riesgos. Y uno de esos riesgos es el climático, obviamente, y creciendo. Pero también hay otros. Entonces, ahí hay una priorización entre los recursos que tienes de conocimiento y financieros para que a dónde le pones primero. Y creo que la parte climática nos está tocando la puerta muy fuerte. Bueno, vamos a tocar exactamente, Jorge, Antonio, perdón, lo que estabas hablando de la transición energética justa, con una palabra que en estos tiempos tan difíciles, tan polarizados, tan politizados, tan ideologizados, es la justeza o lo justo. ¿Qué nos puedes platicar sobre esto? Digo, creo que retomando este tema, ¿no?, y más en el contexto actual, ¿no?, que vemos un mundo cada vez más polarizado y en muchos temas cada vez más inequitativo, ¿no?, o menos equitativo.
La realidad es que el tema de justicia no debe de pasarse por alto. A mí me encanta cómo organizaciones tipo Oxfam hablan del cambio climático como un tema de justicia social, ¿no? Y cuando hablamos nosotros de una transición energética, ¿no? Y hablar de una energía baja en carbono, no podemos perder de vista lo que puede implicar en temas de justicia. ¿Y cómo lo puedo contextualizar yo? Yo les diría, a ver, simplemente se habla de que una transición energética baja en carbono podría generar aproximadamente 30 millones de empleos, ¿no? En temas de clean tech, cosas así, que creo que es como el mayor beneficio y podría ayudar a las 800 millones de personas que hoy no tienen acceso a electricidad, que se puedan conectar a la red, ¿no? Entonces el beneficio creo que es clarísimo, pero hay muchos temas que posiblemente se omiten en la discusión, que es uno, de manera inmediata se prevé que pueda haber una pérdida de 5 millones de empleos en la industria de oil and gas, ¿no? Que sería principalmente los afectados por esa transición, ¿no? Y digamos que los nuevos empleos que se generen, ¿no? Dentro de estos 30 millones, la realidad es que van a ser personas que requieran pues, nuevos conocimientos, nuevas habilidades y que posiblemente el mercado laboral actual como está, la mayoría es que no los tengan, ¿no? Entonces, si nosotros no dotamos, ¿no? A esas personas, a esas regiones y no conseguimos, ¿no? La política adecuada para precisamente fomentar la transición de esta manera y que no tengamos, ¿no? estos impactos, ¿no? Y que creo que cuando hablamos de temas de sostenibilidad hay algo que a mí me encanta, que es como la ley de las consecuencias no intencionales, ¿no? Que queremos hacer una cosa y de repente generamos algo peor, ¿no? Entonces creo que hay que tratar de cuidar eso y para mí la clave cuando hablamos en temas de justicia es financiamiento, ¿no? Si no me equivoco, se habla de que se necesitan 3.8 trillones de dólares anuales, ¿no? Para alcanzar las metas que tenemos en temas de cambio climático. La realidad es que solo se da ese 16% anual y de ese 16%, solo el 30% se da a países o a mercados en desarrollo, ¿no? Entonces la realidad es que las regiones, ¿no? Y el sur global aún no tienen ese financiamiento que necesitan para cumplir con los estándares que a nivel internacional se están pidiendo, ¿no? Entonces, digo, creo que es un reto, pero se trata pues, de entender el contexto en el que estamos todos, ¿no? Yo he oído algunos comentarios que y creo que lo platicamos en algún momento, decir, bueno, yo estoy en un país del África subsahariana, ¿no? Entonces yo veo Inglaterra y digo, bueno, pues estos ingleses quemaron carbón como locos, sacaron petróleo como locos y ahorita sí están muy responsables. Igual todos estamos en el mismo barco, pero dicen, oye, ¿cómo impulso yo mi crecimiento con tal vez energías más sucias, pero tal vez más baratas en el corto plazo, viendo un punto muy egoísta y tal vez menos global? ¿Y cómo conciliar eso? O sea, ¿cómo ahora tú me tocas la puerta del norte al sur, diciendo, oye, ahorra, sé más eficiente, ten dineros para nuevas tecnologías y lo que tú quieras, cuando tú no lo hiciste, hiciste una riqueza a través del tiempo que hizo una desigualdad? ¿Cómo ven eso? Bueno, pues hay algo que en el medio se conoce como el que contamina paga. Entonces, aquí retomando tu comentario es, pues si el norte global ha incurrido a lo largo de su historia, de su desarrollo económico, a tener impactos negativos en el sur global de diversas formas, como tú ya lo dijiste, ¿no? Es la extracción de combustibles fósiles, tal vez la minería, entre otros, pues lo que toca no solo a los gobiernos del norte global, sino también a las empresas, es implementar una estrategia en donde pueda tener ese impacto en las comunidades de donde tiene operaciones y también donde no las tiene. Eso es parte del desarrollo sostenible en su dimensión social. Sabemos que muchas de las veces pensamos que el desarrollo sostenible es únicamente la dimensión ambiental, pero no, también tenemos la dimensión social en donde no únicamente la filantropía empresarial forma parte de esas acciones, sino acciones reales, tangibles, que logren tener ese impacto en esas comunidades, ¿no? Se dice mucho que muchas empresas están identificando qué es lo que pueden aportar. Hablamos hace rato de MIPYMES y grandes empresas. Bueno, pues tienen que ver cuáles son sus prioridades, como tú bien lo dijiste hace rato, pero también cuáles son sus recursos y cuál es su disponibilidad para ver esa parte de generar ese impacto, ¿no? Entonces, algo que me quedé pensando en la respuesta de Antonio en la pregunta anterior, regresando al tema de
cambio climático y actividad empresarial es que muchas de las veces al interior de las empresas no se toman acciones porque desde el liderazgo, de la posición de liderazgo, no hay esa concientización, no hay esa sensibilización, aunque una posición intermedia o baja la tenga y queramos implementar y tengamos mucho empuje, un director general, un CEO, pues al final tiene la última palabra y muchas de las veces se pierde esa buena voluntad porque no hay esa visión desde la dirección general, ¿no? de una empresa. Y retomando también la parte de, bueno, y cómo la empresa puede conocer, cómo puede alinearse a esas estrategias empresariales que contribuyan a la dimensión social o a mitigar los efectos del cambio climático o adaptarlos, como ya lo comentó Antonio, pues hay muchos más marcos y estándares emitidos por organizaciones internacionales de gran prestigio que ya actualmente muchas empresas la siguen, ¿no? Son recursos disponibles en la mayoría de los casos de forma gratuita. Entonces, eso es lo que pueden hacer las empresas. Ahora, abonando lo que dijo Antonio, la falta de presupuesto, también está la falta de comunicación de la existencia de esos marcos y de esos estándares, ¿no? Yo creo que la mayoría de nosotros, si no es que todos los que estamos presentes, conocemos cuáles son. Sabemos a cuáles me estoy refiriendo. Sin embargo, hay también un grueso de la población empresarial que no lo conoce, no saben qué son los objetivos de desarrollo sostenible, no saben qué son los estándares de la Global Reporting Initiative, ¿no? Entonces, hay que tener mayor comunicación de esos estándares y marcos. Bueno, ¿y quién lo va a hacer? Pues ahora sí que prácticamente entre nosotros mismos apoyarnos, las consultoras, otras empresas, visibilizar iniciativas mundiales como el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, pues también tenga una labor de comunicación en esa parte, ¿no? Digo, creo que un tema nada más que me gustaría añadir y que es interesante cuando hablas de un tema de justicia, hablando de cambio climático, es toda la discusión alrededor de bonos de carbono. La realidad es que hay un debate, ¿no? De si se deben o no usar, cómo se deben usar, ¿no? Y cuál es la función que tienen estos bonos. La realidad es que si bien nunca van a sustituir los esfuerzos que hagan unas empresas o las empresas en temas de decarbonización, hay que entender cuál es el objetivo de los bonos, ¿no? Y la realidad es que los bonos pueden ser ese mecanismo que nos ayude para precisamente financiar esas regiones que necesitan esos recursos para poder avanzar en la transición, ¿no? Entonces, hablando de lo que platicaba Jorge, ¿no? De qué tienen las empresas a la mano, hay que buscar esas herramientas y esos mecanismos que nos permitan atender esta problemática de raíz, ¿no? Y entender cuál es su función, ¿no? La realidad es que hablando exclusivamente de bonos de carbono, hay que buscar organizaciones que precisamente tengan un rol con la comunidad cercano, ¿no? Que generen ese impacto local, que el impacto que están generando sea traceable. Entonces, al final, encontrar ese mecanismo adecuado, utilizarlo, pero entender por qué lo estás tratando de conseguir, ¿no? Y creo que es algo clave cuando estamos hablando de justicia. Y en la parte de justicia y transición energética, pues les voy a compartir un poquito de mi experiencia en el sector público. Voy a dar lectura a un artículo de la Ley de Hidrocarburos y quiero que tomen muy en cuenta lo que les voy a leer. Artículo 121. Los interesados en obtener un permiso o una autorización para desarrollar proyectos en materia de hidrocarburos, que también puede ser en materia de energía eléctrica, así como asignatarios y contratistas, deberán presentar a la Secretaría de Energía una evaluación de impacto social que deberá contener la identificación, caracterización, predicción y valoración de los impactos sociales que podrán derivarse de sus actividades, así como las medidas de mitigación y los planes de gestión social correspondientes, en los términos que señale el reglamento de esta ley. ¿A dónde quiero llegar con la lectura de este artículo? Que la propia ley, el propio marco jurídico no habla de una transición energética justa en donde las comunidades, en donde otras partes interesadas puedan formar parte de la decisión, de la evaluación, del proyecto en sí mismo, ¿no? Antes de venir el día de hoy a esta reunión estaba viendo que ya en un país de nuestra región, en el desarrollo de un proyecto eólico, se invitó a la comunidad y no solo para realizar esa consulta previa que también marca el marco jurídico mexicano, ni la evaluación de impacto social, sino se invitó a los propios habitantes de esas comunidades a participar del proyecto respecto a los cuales se les va a capacitar para obtener
esas habilidades que puedan contribuir al desarrollo del proyecto. Y es algo que en México no estamos haciendo, ¿no? Allá hablé un poquito de gobierno, ahora trasladémoslo al ámbito empresarial, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros estamos desarrollando un proyecto, un modelo de negocio, nuestro propio servicio o producto, y no incorporamos la fuerza de trabajo de las comunidades en donde tenemos operaciones? Pues yo creo que desde ahí estamos mal, ¿no? Hay que mirar. Yo sé que en la industria pues hay algo que se conoce como green jobs, que precisamente muchas de las nuevas actividades, nuevos productos, nuevos servicios demandan habilidades específicas que van a contribuir al desarrollo de nuestro modelo de negocio. Pero ¿por qué no desde la propia empresa permear en las comunidades y capacitar a ellos mismos y que adquieren esas habilidades? Pero abonando el optimismo, ¿verdad? Pues evidentemente tuvimos un sexenio medio perdido en términos de energías con menor impacto ambiental. Y si como se ven las cosas no se ve un gran futuro en ese sentido, y si gana en Estados Unidos el que pensamos que pueda ganar, que el señor Trump, tampoco se ve muy fuerte el impulso a este tipo de temas, ¿no? Entonces realmente el reto yo lo veo enorme. En ese sentido, ¿cómo ve la parte de responsabilidad y transparencia? Jorge, ¿tú qué opinas? Bueno, pues esa es una parte muy importante de los aspectos ESG, en la parte de gobernanza. Como se sabe, pues sanear, ajustar, incorporar, alinear esas políticas de buen gobierno al interior de una empresa, pues es primordial, ¿no? Porque desde ahí se puede fomentar la protección o garantizar la protección a los derechos humanos, ¿no? Principalmente los laborales, que forman parte de nuestros colaboradores. Y pues de ahí, ya que tengamos ese buen gobierno corporativo, y ojo, y entre paréntesis, entre comillas, con negritas y subrayados, ¿no? Un buen gobierno corporativo es para todas las empresas, para todos los tamaños, para todas las industrias, para todas las ubicaciones. Pues ya que se tenga esa parte, pues ahora sí visibilizar, ¿no? Cuáles fueron los resultados de esa estrategia empresarial, ser transparentes, comunicarlo. Mucho se dice que si nosotros elaboramos un reporte de sostenibilidad, debemos de visibilizar los impactos positivos, pero también los negativos. Y si ya visibilizamos los negativos, podemos o necesitamos y tenemos que visibilizar cuáles acciones van a ser o formar parte de esa estrategia empresarial para mitigar, reducir esos impactos negativos en nuestras actividades, ¿no? Y que al final del día van a afectar a tanto a nuestros proveedores como a nuestros clientes. Antonio, en ese sentido, ¿tú? Digo yo, y de volada, ¿no? En interés del tiempo, sin hablar de optimismo, ¿no? Creo que hay que considerar que al final, en este año, ¿no? El 40% de la población mundial ha votado o va a votar, ¿no? Este año. Entonces, la realidad es que terminando el 2024, posiblemente veamos algo diferente, ¿no? No voy a hablar de optimismo, ¿no? Porque prefiero no hacerlo, pero hablando, ¿no? De lo que pueda pasar en tema de regulaciones, ¿no? En esos siguientes pasos, creo que es un hecho, ¿no? Y muchos hablan de que el 2024 ha sido el año del compliance, ¿no? Porque vemos regulaciones y regulaciones y regulaciones, que al final digamos que la imposición más clara es un tema de transparencia y comunicación, ¿no? Que empiecen a reportar precisamente cuál es su impacto, ¿no? Cómo miden, cuáles son sus emisiones, ¿no? Entonces, creo que al final el tema de transparencia va a ser algo que va a seguir creciendo, ¿no? A medida que las regulaciones siguen mejorando, ¿no? Y se vuelven un poquito más estrictas. Pero hablando yo de transparencia, creo que me gustaría hacer como una división también. Uno es lo que se publique a un nivel muy técnico y lo otro es lo que nosotros podemos informar al público en general. Parecería, ¿no? Que la realidad es que sigue habiendo una brecha muy grande entre lo que el ciudadano de a pie conoce sobre lo que se pone en un informe de sostenibilidad, ¿no? Creo que es importante tratar de romper esa brecha y que el conocimiento y la información que tenemos alrededor de estos temas sea mucho más accesible, ¿no? Porque la realidad es que es muy complicado tomar decisiones a este nivel como consumidor, como ciudadano, cuando es muy fácil, ¿no? Perderte o no entender lo que te están tratando de vender porque las ambigüedades son gigantes, ¿no? Entonces, a favor del tema de transparencia, ¿no? Que se siga comunicando, que siga creciendo, pero al final también hay que entender cómo se va a comunicar y qué es lo que se está comunicando y cuál es ese objetivo, ¿no? Si al final el fin último solamente es para que lo lean los inversionistas, para un tema de gestión de riesgos, pues creo que no estamos cumpliendo con ese último fin, ¿no? Y si la realidad es que queremos, ¿no? Detonar esa acción individual y colectiva, tenemos que mejorar cómo comunicamos, ¿no? Que creo que para mí es clave.
Y pues a razón del tiempo, vamos y abonando lo que ya dijo Antonio, además de comunicar, efectivamente tenemos que identificar a quién vamos a comunicar. Esto es bien interesante, ¿no? No vamos a comunicar de la misma forma a un inversionista, a un colaborador, a un cliente. Por eso es bien importante realizar ese mapeo de stakeholders y esa matriz de materialidad para identificar qué comunicamos y a quién comunicamos y por qué medio lo comunicamos. Gracias. Yo terminaría con dos asuntos y sus conclusiones finales. La primera es, a veces la sustentabilidad entra por el bolsillo, por el amor al dinero. O sea, perdón por el cinismo, pero eso sucede así. ¿En qué sentido? De que la banca cada día está checando este tipo de asuntos y esos mapas de riesgos climáticos y van incorporando al costo de capital ese tipo de riesgos. Y cuando al CEO, que no sabe nada de sustentabilidad, dicen, nos subieron medio punto la tasa porque no estamos haciendo nada en A, B, C, D, en ese momento hay una reacción positiva porque transfieres ese dinero de costo a una acción. ¿Qué opinan esto y sus conclusiones finales, por favor? Bueno, pues hay que distinguir si es acción o reacción, ¿no? Accionamos porque queremos distinguirnos de nuestros competidores o reaccionamos porque hay estándares, hay marcos, hay marco jurídico, legislación que nos lo impone, ¿no? Hay que identificar desde ahí. Y pues como conclusión es eso, ¿no? Sí, efectivamente, y es algo innegable, ¿no? La sostenibilidad sí cuesta, efectivamente, no es algo que nos la regale nadie. Sin embargo, hay que tener esa visión y esa claridad para tener y marcar esa pauta y esa hoja de ruta empresarial interna, ¿no? Y al final del día, como tú bien lo dijiste, pues todas las empresas queremos vender servicios y productos, pues desde ahí identificar pues cómo nos podemos distinguir. Digo, a ver, coincido, ¿no? Y estoy de acuerdo que al final, en muchos casos, la discusión, ¿no? Siempre habla de cómo puede ser un factor, ¿no? De competitividad o cómo puede generar ingresos. Y estoy de acuerdo, ¿no? Que no necesariamente siempre tiene que haber un trade-off entre lo que hacemos en temas de sostenibilidad y ese ingreso que estamos generando. Pero creo que, y regresando, ¿no? Al tema central de esta discusión, cuando hablamos de justicia, ¿no? Y de justicia social alrededor de temas de cambio climático, no podemos, ¿no? Perder de vista que la realidad es que este es un problema que sí o sí afecta a los más desfavorecidos, ¿no? Entonces, la realidad es que las decisiones que se estén tomando y las iniciativas que se implementen desde el ámbito empresarial tienen que tener este filtro y este lente, ¿no? De tratar de considerar temas de género, de tratar de incluir comunidades marginadas, lo decía Jorge en una de las preguntas, ¿no? Involucrar a las comunidades y con base en eso construir iniciativas que genuinamente generen un beneficio para todos los involucrados, ¿no? Perfecto. Pues muchísimas gracias, Antonio, Jorge, Empresability, por esta oportunidad. Gracias por sus conceptos.